La pregunta es un poco compleja porque habría que repreguntarle a quién, ¿no es cierto? Y cuándo en su carrera, en su formación. Yo creo que es diferente lo que debe leer un arqueólogo hecho y derecho de lo que debe de leer un estudiante. Sin embargo, para mí un libro que es muy importante es un libro de un sociólogo histórico inglés que se llama Michael Mann, ¿no? Que se llama Las fuentes del poder social. Es este volumen que está aquí en su versión en inglés, ¿no? ¿Por qué? Porque este sociólogo histórico plantea el poder, y el poder social en particular, como una combinación de diferentes factores y fuentes, ¿no? Lo coercitivo, lo militar, lo político y lo económico, y considera que a lo largo de la historia, y dadas las coyunturas y las circunstancias, las líneas de evolución, las trayectorias, ¿no? Las sociedades en diferentes momentos han activado o desactivado alguna de estas fuentes, han priorizado alguna de estas fuentes, ¿no? Dándole más fuerza en determinadas circunstancias a lo ideológico, ¿no? O a lo militar, o una combinación de estas cosas, o a lo económico o a lo político. Lo cual nos da la posibilidad de entender las sociedades del pasado de una manera que es menos estática y que está más sujeta a las circunstancias que rodearon, ¿no? al desenvolvimiento de estas sociedades. Ahora, este es uno entre muchísimos libros que un arqueólogo debe leer, ¿no? Y dentro de la literatura arqueológica creo que hay muchísimos libros que deben de ser leídos y muchísimos autores que son imprescindibles, ¿no? Y que son importantes. Entre ellos, a mí uno que me gusta en particular es también un norteamericano que se llama Norman Joffe, por ejemplo, ¿no es cierto? En un libro reciente que se llama El mito del estado arcaico, por ejemplo, cuestiona algunas de las bases fundamentales para el entendimiento de las sociedades complejas, particularmente las que habían aquí, que son estados muy tempranos, ¿no? Y entre los libros de arqueología andina, yo creo que hay una serie de obras, ¿no? De importantes investigadores que ya son un poco más específicas con relación a las regiones, ¿no es cierto?, que vale la pena, creo leer. Hoy en día, en realidad, para los arqueólogos resulta cada vez más difícil escribir libros, ¿no es cierto? Y por lo tanto, leer un libro completo es un poco, digamos, complicado. Yo creo que la carrera, como otras disciplinas científicas, está más basada en artículos y en compilaciones de artículos que en libros, ¿no? Es decir, la tarea de sentarse a escribir un libro demanda tanto tiempo y tanto esfuerzo que para el momento que uno termina de escribir el libro, ya el libro se ha desactualizado. O sea que para los arqueólogos quizás es mejor poder leer compilaciones, ¿no? Y así, por ejemplo, generalmente eso tiene la ventaja de que uno debe realmente buscar las últimas compilaciones que hay sobre un tema. Es decir, si uno quiere estar al día en lo de Wari, debe leer el catálogo de la exhibición de Cleveland que acaba de empezar o que acaba de salir, o un libro de Justin Jennings que se llama, ¿no es cierto?, Beyond Wari Walls, ¿no es cierto?, o Más allá de las paredes de Wari. ¿Por qué? Porque son el último estado de la cuestión y traen a colación, ¿no es cierto?, una serie de informaciones sumamente recientes. ¿Cuánto tomaría para que estas compilaciones se conviertan en libros? ¿No? Es un poco demasiado tiempo. Eso genera un panorama que es peculiar, porque la arqueología la aprendemos de artículos y más bien los libros vienen de otras disciplinas, donde hay tradiciones académicas diferentes que evidentemente, como en el caso del libro de Mann, confluyen, ¿no es cierto?, en generar publicaciones de este nivel. Entonces, el arqueólogo debe buscar una combinación de libros, que a veces son más bien tratados tradicionales que no puede evitar. O sea, hay que leer a Durkheim, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay que leer a Child, hay que leer a Lumbreras, hay que leer a los paradigmas de la disciplina, pero para estar al día en una disciplina, en realidad los arqueólogos tienen que leer artículos y tienen que asistir a conferencias, porque si los artículos son relativamente rápidos, las conferencias pueden ser un resultado inmediato, ¿no es cierto? Y para poder estar al día en una disciplina, en un campo, en una arqueología regional, evidentemente hay que saber qué es lo último que está pasando, cuál es la frontera del conocimiento, cómo está cambiando y cuáles van a ser las líneas que se van a desarrollar en el futuro.